at a secret makeshift Ukrainian military base. One of the newest pieces of Ukraine's arsenal is lowered into the water. It roars out into the open water under the control of this pilot, who asked we don't show his face, call sign Shark. This is Ukraine's latest sea, or surface, drone, designed to attack Russia in the Black Sea. They've never been shown to the public before. This model is armed with 300 kilograms, or almost 700 pounds, of explosive and can hit a target 800 kilometers, 500 miles away. They're very easy to control, Shark tells us, and they have severely limited the Russian Navy's movements. Ukraine sends its sea drones out hunting, plowing through the waves. If spotted, the Russian ships frantically open fire. Sometimes the Russians get lucky and manage to take them out. Other times, the drones break through the hail of bullets and reach their targets. Last October, Ukrainian sea drones carried out a stunning attack on the home port of the Russian Black Sea Fleet in Russian-occupied Crimea, targeting the flagship, the Admiral Makarov. This drone can attack, carry out surveillance and reconnaissance, among other operations. It is entirely Ukrainian designed and produced, according to its developer, who also asked for anonymity for security reasons. How effective are the Russian defenses against these drones? Not effective. The equipment they have on their ships is designed to attack other ships. They can't hit such small drones. These are faster than anything else in the Black Sea. A stunning pre-dawn attack last week on Russia's Kerch Bridge shows the havoc they can wreak. The bridge, which is a vital supply line from Russia to Crimea, was hit by 2 drones and left heavily damaged. In response, Russia said they launched days of intense strikes on seaside Odessa, alleging that the Ukrainian port city houses the sea drones. Russia's equipment is from the 20th century, and ours is from the 21st. There are 100 years between us. Abstentions, 32. South Africa's policy on paper is non-alignment on the Ukraine war. But its actions have deeply angered Western powers, consistently refusing to condemn Russia's invasion of Ukraine at the UN General Assembly. In February, hosting naval war games with Russia and China on the anniversary of the start of the war, a powerful propaganda moment for Putin. And the US ambassador publicly rebuked the government and ruling ANC, claiming there was intelligence showing weapons and ammunition were loaded on a sanctioned cargo ship bound for Russia in December. It's now subject of a government inquiry. The observable gap between the rhetoric and the reality of the government's professed policy of non-alignment and neutrality. The question is, why? We've traveled to the remote Kalahari. In this desert soil, a highly lucrative manganese belt used in making steel, and the United Manganese of Kalahari Mines, or UMK. First revealed by non-profit investigators at Amabungani, UMK has deep financial ties to this man, Viktor Vekselberg, a Russian oligarch linked to Vladimir Putin and to South Africa. Here he is in 2006 in Cape Town. The US Treasury sanctioned Vekselberg in 2018 and again in 2022 for supporting Putin's invasion of Ukraine. Last year, Spanish authorities and the FBI seized his $90 million superyacht Tango. Despite the sanctions, Vekselberg still holds an important interest in UMK, according to business records held in Cyprus. Another significant player holding company Chancellor House, for years channeling funds to the ruling African National Congress. According to publicly available declarations, since 2021, UMK and Chancellor House combined have contributed at least $2.9 million to the financially struggling ANC. This is a highly lucrative operation, and anti-corruption activists say that these alleged linkages pose serious questions. Is South Africa's policy towards Russia on the world stage influenced by money? Is it possible that foreign policy also has a link to corruption, or at the very least to a conflict of interest? I think this is an increasing concern that we've now
more alive to than ever before. That there could be foreign money from a Russian origin that comes into South Africa, that flows into different political coffers. And I think that could absolutely have an impact upon how South Africa takes positions on certain policies. Substantial investment, preferential trade policies, and critical foreign aid from the US and European Union are crucial to South Africa, the world's most unequal country, dwarfing Russia's contribution in both trade and aid. I think South Africa is playing a dangerous game here, and indeed sometimes politicians are putting the political party, the ANC, before the needs of the citizens, because it just doesn't make sense to be so closely associated with Russia when the stakes are so high and there's so much at risk. And what does that risk for South Africa? So it risks investment, it risks trade, it risks jobs, it risks economic growth, it risks the currency, it risks isolation from the West. I think there's a lot at stake here. A lot at stake for a country that has much to lose. Según investigaciones de los cuerpos antinarcóticos del país, Honduras sería el principal proveedor de pasta de hoja de coca para los carteles mexicanos dedicados al narcotráfico. Expertos en seguridad ven con suma preocupación este extremo. La biotecnología para aclimatar las plantas y hay evidencia más que suficiente. Y como sabemos quiénes son los que hacen ese transporte, que son en preeminencia los carteles mexicanos, que son los más poderosos. Hay zonas que son muy agrestes, que reúnen las condiciones de altitud que necesita este tipo de cultivo, y lugares de difícil acceso para la policía que solo pueden ser monitoreados y encontrados ya sea por imagen satelital. En tanto, desde las Fuerzas Armadas de Honduras aseguran que están reforzando la frontera entre Honduras y Guatemala para evitar que se continúe utilizando el territorio nacional para este tipo de actividades ilícitas. Con el Ejército de Guatemala dio inicio a un patrullaje binacional en el sector de la frontera entre Ocotepeque, entre Honduras y Guatemala, en el departamento de Ocotepeque, de Agua Caliente. En el departamento de Ocotepeque se están realizando patrullajes por parte de miembros del 7º Batallón de Infantería, basado en Ocotepeque, con miembros del Ejército de Guatemala para resguardar la frontera y de igual manera intercambiar información sobre el narcotráfico. En lo que va de este año, autoridades de lucha contra el narcotráfico y las Fuerzas Armadas han destruido 4.5 millones de plantas de hoja de coca que fueron ubicadas en 18 plantaciones. Además, destruyeron 2 narcolaboratorios en el departamento de Colón. Este sitio es donde se concentra la mayor producción del alucinógeno, pero otras regiones son Lloro, Olancho, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés. En este momento vive la prensa en El Salvador. Víctor Barahona es periodista en una radio comunitaria que transmite a través de internet. Tiene su tuyo. Dice que fue capturado de forma arbitraria el 7 de junio de 2022 en el marco del régimen de excepción decretado por el gobierno de El Salvador por supuestos vínculos con pandillas, algo que rechaza. El presidente Nayib Bukele firmó el decreto a fines de marzo de 2022, luego de una escalada de homicidios atribuidos por las autoridades a las pandillas y que, según ha informado el gobierno, a la fecha ha dejado más de 71,000 personas en prisión. Barahona afirma que pasó poco más de 11 meses en la cárcel. Relata que en ese tiempo sufrió tratos degradantes e inhumanos. Ni el gobierno y la fiscalía respondieron a las peticiones de comentarios de CNN. El infierno en ese lugar, el acoso que tú tienes, la tortura psicológica y todo eso. Eso es delito, hacer respetar tus derechos, ¿verdad? Las injusticias que se dan en este país, ¿verdad? Lo vuelvo a decir, ¿dónde está la libre expresión para nosotros los periodistas? ¿Verdad? No hay, porque si tú lo dices, mira cómo estoy. Igual, ¿verdad? Barahona recuperó la libertad condicional en mayo y a inicios de junio relató su calvario en prisión en una rueda de prensa. La fiscalía pidió a un tribunal que ordenara de nuevo su captura porque había encontrado nuevos elementos, pero no dio mayor detalle. Sin embargo, un juez ordenó que siguiera en libertad, pero tanto el periodista como el gremio de los comunicadores consideran que las autoridades solo buscaban silenciarlo. No vengo de salud bien y todo, pero tengo que enfrentar la justicia. Soy inocente, por eso estoy aquí, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, no quiero que otro compañero periodista viva lo que yo viví, compañeros.
La Asociación de Periodistas reportó el caso de Barahona en el informe Régimen de excepción y afectación a la libertad de prensa y libertad de expresión en El Salvador. El estudio reporta un aumento de hostilidades hacia el ejercicio de la profesión. En 2018, el gremio de periodistas registró 65 vulneraciones a reporteros, pero esa cifra subió a 222 en el primer año del régimen de excepción. Según Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, un 80% de esas acciones son atribuidas a instituciones del Estado a través de restricciones o abusos de poder. Hay policías, militares y custodios que han retenido a veces a periodistas por más de 2 horas y los han obligado a borrar imágenes fotográficas, imágenes de videos, hasta imágenes de los dispositivos personales, y si tienen resistencia a hacerlo, la amenaza es que se los pueden llevar preso en el marco del régimen de excepción. CNN solicitó comentarios al gobierno sobre el informe presentado por la Asociación de Periodistas de El Salvador, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. En un tuit de abril de 2019, el entonces presidente electo Bukele escribió: "Algunos periodistas exigen tolerancia a la crítica, con lo que estoy de acuerdo, pero no toleran ni una sola crítica, ni siquiera cuando su trabajo es evidentemente sesgado y carente de toda objetividad". Y en ese sentido, Durante un foro organizado por el gremio de periodistas, Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, dijo que en América Latina han aumentado las hostilidades promovidas principalmente desde los gobiernos. Y en la medida en que un gobierno entre a dictar cuál es la agenda que debe cubrir un medio de comunicación y cuál es el bueno y cuál es el malo, pues eso se llama censura, y es una manera en la que se busca influenciar a la ciudadanía para que termine tomando partido frente al periodismo, y eso es sumamente peligroso. La APES ha solicitado al gobierno del presidente Bukele respeto al ejercicio periodístico. También ha recomendado a los periodistas y medios de comunicación hacer uso de la tecnología, buscar nuevas estrategias para informar y conectar mejor con las audiencias. En esta redacción de noticias hoy faltan 2 de sus principales integrantes, Anderson Boscan y Mónica Velázquez del medio digital Aposta. Ellos se vieron forzados a salir del país de forma abrupta luego de tener evidencias claras de amenazas a su integridad a raíz de una investigación periodística. Empezamos a conocer por distintas fuentes de seguridad internacionales que había ingresado al país un equipo especializado para atentar contra la seguridad de Anderson Boscan y de Mónica Velázquez principalmente. El cofundador de La Posta explicó que el medio contrastó la información por distintas fuentes y llegó a la conclusión que sus colegas debían salir del país. A pesar de eso, él decidió por ahora quedarse. El país está arrodillado ante la violencia. La amenaza tiene su origen en la investigación periodística El Gran Padrino, que evidenció presuntos nexos entre el narcotráfico y el gobierno de Guillermo Lasso. Vivanco señaló al Estado por su desinterés frente a la intimidación. Es como esta sensación de que quieren que suceda. Recordemos que esta investigación del Gran Padrino terminó en lo que fue la terminación, valga la redundancia, anticipada del gobierno de Guillermo Lasso. La Fundación Periodistas Sin Cadenas repudió la ausencia de acciones estructurales para detener la violencia y alertó sobre el deterioro progresivo de la democracia debido al clima de inseguridad. Después de los últimos acontecimientos, Ecuador cuenta ya con 5 personas que han tenido que autoexiliarse por hacer trabajos periodísticos, y esto solamente delata un problema estructural. Instituciones como el Consejo de Comunicación y la Defensoría del Pueblo han evitado pronunciarse sobre esta nueva amenaza. We are seeing colon cancer in much younger patients, under the age of 50. Experts don't know the exact cause for this alarming rise, but they suspect some leading factors. Obesity, smoking, alcohol, lack of physical activity, and those are the types of things we obviously try to eliminate. While some patients may not see any symptoms, Dr. Salzberg says there are some signs to look out for. Number one is rectal bleeding. Many patients think that it's hemorrhoids. He says to see a doctor before deciding it's hemorrhoids and pay attention to symptoms like abdominal pain, unexplained weight loss, and changes in bowel movements. That's the one thing. I always tell my patients, many patients are afraid of a colonoscopy, but I tell them there's nothing to be afraid about.
It's really a simple procedure. And the fact is, it's preventable. If we do a colonoscopy, and let's say we find a polyp, we remove that polyp, well, that polyp no longer can eventually change into a cancer. The American Cancer Society also reminds us when it comes to treatment, early detection is key for health. July ends Monday night, but the extreme heat the month brought for much of the U.S. isn't fading away with the turn of a calendar page. I'm trying to find some cool air, and when it comes, it's like, yay, it's here. But my God, it's only for a minute. Hot weather in the summertime isn't out of the ordinary, but the past couple of weeks have had record-setting temperatures in numerous cities. For example, on Saturday, Phoenix saw thermometers rise above 110 degrees for the 30th straight day. Summer is always a tough period for us. This summer has broken records, and it's been particularly difficult for those who are most vulnerable. Heat alerts are in effect for more than 70 million people in more than 10 states, from Texas to Florida, according to the Weather Prediction Center. If you're not used to the heat and stuff like this, I would suggest you don't necessarily come out and experience it because it is a lot. The Weather Prediction Center forecasts the Southern Plains, Lower Mississippi Valley, and Southeast could see heat indices rise above 105 degrees this week. Once you've been living in Atlanta for a long time, you kind of just know how to handle it. You know how to embrace it a little bit. Like, you're going to sweat, you're going to be a little bit uncomfortable, and that's just part of living here. I'm John Lawrence reporting. Majority on his legs. Kane struggles to walk. You can tell this one's obviously swollen. His skin is bitten and scabbed, but he's safe now. So is Valentine, and so is Frida. Pretty girl. He's a pretty girl. All in the caring hands of this Butler County team, struggling to comprehend. We've never seen anything like this. This is the worst thing that we've ever had to go through. Already at capacity, Animal Friends Humane Society is now overwhelmed with dogs. They just took in nearly 90 more after dog wardens seized them from, quote, unlivable conditions at a Madison Township property Thursday. I have no words. As soon as you walk in, it burns your eyes. It feels like you're opening your eyes in soap. Now, these pictures are just a glimpse. 86 dogs, from puppies to adults, kept in buildings covered in urine and feces, without food or water. I saw dogs fighting over a pile of feces because they were just so hungry. In one garage, 25 dogs cramped in cages with no ventilation or air conditioning. And we're told dog wardens found the remains of at least another 30 dogs, most of which were wrapped in blankets and stuffed in freezers that were not working. Conditions that animals and pets should not. People have probably dropped these animals off or been dropped off to be taken care of, and she's basically killing them. Investigators say 60-year-old Rhonda Murphy is responsible. They say her rescue, Helping Hands for Furry Paws, has been on their radar for the past year. She was never there. She would never hook up with us. Then finally, after 2 complaints over the weekend, it was just pure luck that we were able to catch her outside that day. Murphy now faces multiple animal cruelty charges as the sheriff's office works with prosecutors to file them. We're making sure they're staying in the cleanest of cages. We're going through more than what we normally would do because these dogs saw the worst, and we want them to feel loved, cared for, and get them back to the way they should have been from their beginning. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario, y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, kuturkacho también es un cos. Kunantintur caminho de drume.
inam por hunga unda kuta. Sigur, turka mide tinko y kometa. Pero en realidad ta hopileo. Bang stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes, na Tele Aruba. La Fiscalía imputó a los implicados en el caso por los delitos de ultraje al pudor y agavillamiento, y a los encargados del establecimiento se le agregó el delito de contaminación sónica. Esto puede dar cabida a pie a que sigan este tipo de allanamientos, este tipo sin orden judicial y sin fiscal presente, y poder poner en escarnio público a cualquier persona de la comunidad LGTBIQ+. Una vez imputados, los detenidos recibieron medida cautelar sustitutiva de libertad. Presentaciones periódicas cada 30 días y que tienen que estar pendientes de su juicio. Ellos van a estar normalmente en libertad y solamente vamos a estar en trámite para lograr demostrar su inocencia total, plena y cabal para tener un sobreseimiento completo. La Fiscalía también solicitó la confiscación del establecimiento Avalon, en donde funcionaba el spa de ambiente. La Oficina de Naciones Unidas ACNUR declaró a San Cristóbal, Estado Táchira, como la primera ciudad solidaria de Venezuela. Este convenio entre la organización internacional y la alcaldía capitalina tiene como objetivo dar apoyo a desplazados y retornados. El alcalde Silfredo Zambrano firmó el convenio de cooperación con ACNUR, tomando en cuenta que la capital tachirense es el centro administrativo y gubernamental del estado con la frontera más viva de Latinoamérica. Donde San Cristóbal va a ser la primera ciudad solidaria del país. Es la primera ciudad solidaria que vamos a tener en Venezuela. Esto es importante resaltar en vista que nosotros hemos venido trabajando el gobierno bolivariano, por supuesto con sus diferentes, en el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal, en coordinación, en este caso la comunidad y ACNUR. En el mundo, unos 50 países tienen ciudades solidarias de atención al refugiado. El convenio pues es una carta de voluntades, digamos, o sea, demuestra la voluntad tanto de la alcaldía y el ACNUR de trabajar en pro de esa población, tanto refugiados como los retornados, pues para asegurar que haya un mejor bienvenido a ellos cuando regresan al país, ¿no? Asegurando pues que no hay estigma, que no hay engaño, que ellos pues logran reintegrarse en la sociedad otra vez. Según cifras de ACNUR, en Venezuela existen 9.000 refugiados, siendo los estados fronterizos los de mayor presencia. Aprovechando los precios, ahí rebajas, ¿se encuentra algo importante? Sí, se encuentra, buscando se encuentra. ¿Qué conseguiste? Busito, dos busitos para pasar el invierno, dos más no se puede. ¿Compraste 2 por 1?
No, compré dos nada más. ¿Compraste dos? Sí, de distinta calidad. Hay que pasar el invierno, decía. Olvídate, seguro. ¿Qué conseguiste? ¿A buen precio? A buen precio, zapatillas y unas mochilas. ¿Más barato que allá en tu provincia? Mucho. ¿Cuánto más o menos? ¿La mitad? Creo que las zapatillas por mitad. ¿La mitad? No, pero por una oferta que hemos encontrado. Por eso ahora hay oferta. Llegaron justo en el momento de la oferta. Así es. Buscando precios, fin de temporada. Buscando precios, viendo qué se puede hacer para terminar ahora las vacaciones. Tenés varios, así que hay que buscar variedad. precios. Tenés variedad acá. Secundario, primaria, ¿Qué encontraste, tentador? mochilas. Muy bien. Mochilas para adelantarnos, así que las primeras eran para zafar, ahora compramos unas para que duren. Viste que hay ropa, ¿no? Sí, 2x1, interesante. Sí. Cambio de estación. Sí, hay que aprovechar ahora y comprar medias, comprar abrigo, algún talle más grande para que quede para el invierno que viene. Vas a aprovechar los precios, pero vas a tener que colocar. Aprovechando tarjeta, efectivo, vamos a ver lo que sale. ¿La gente está aprovechando las ofertas? Sí, la verdad que sí, la gente aprovecha las ofertas y aprovecha más que nada las 3 cuotas sin interés. Que es difícil encontrar hoy, 3 cuotas sin interés. La verdad que sí, mucha gente nos comenta que en muchos lugares cobran el 10%, a veces el 15% o el 25%. ¿Por qué está un poco más barato? ¿Por el cambio de temporada? ¿Porque cambian los modelos? Sí, ya entramos en la liquidación de la temporada de invierno, así que nada, ya dentro de poco ingresa la nueva temporada. Estamos viendo, recién empezamos. Para él. Para él y para el otro. Para los dos. Hay uno más grande, sí. ¿Cómo se enteraron que había cambio de temporada? Exacto, aprovechando la liquidación. Sí. Hay 3 cuotas sin interés también, difícil de conseguir. Sí, todo está difícil. No lo manejamos con tarjeta. No, efectivo. Sí. Así aprovechando el último día de vacaciones y viendo a ver los precios. A ver qué necesitaban puntualmente buzos. Claro, exacto. Ropa de invierno que por ahí les pueda servir el año que viene. Así que bueno, estamos en ganarle a la economía para el año que viene. Tratando. Van a caminar bastante, pero vale la pena. Caminar. Vinimos con ropa cómoda para caminar mucho. Vinimos desde La Pampa a la rural y estamos haciendo compras, sí, aprovechando precios. ¿Te están haciendo caminar? Me está haciendo caminar mis cachorras. Pero el precio se consigue dentro de todo. Igual ibas a gastar, entonces No, mejor pero, acá, más barato. Vi muchas ofertas y precios, hay que caminar un poco, pero buenos precios. Los pueblos indígenas vivieron una fiesta cultural en el lanzamiento de su revista Hasayé, Nuestra Identidad. Son 7 pueblos que ahora están unidos con su danza ancestral. Nosotros estamos viviendo como una fiesta, ¿no? También representa al pueblo chiquitano, pueblo mojeño, yura y el pueblo afro, demostrando danzas ancestrales, ¿no? Que eso es nuestro potencial, mostrar realmente cómo se baila, ¿no? Lo típico. Entonces eso es algo que realmente disfrutamos, ¿no? Que nuestra juventud esté presente. Promocionar, revalorizar nuestra identidad aquí en el municipio de Santa Cruz. Contento, muy alegre, acompañando a los 7 pueblos ahorita, haciendo la pasallaje. Somos 7 pueblos que estamos acá presentes y estamos iniciando con una nueva revista en la cual el pueblo cruceño va a empezar a conocernos más y que creo que tenemos derecho también, y con todo el respeto hacia Santa Cruz, ser parte de este municipio. ¡Que vivan los pueblos indígenas y el afro boliviano!